Dios es fuego consumidor. Adorémosle. Dice el verso 28 y 29. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor inspirado toma directamente Deuteronomio 4, versículo 24, para advertirnos de no tratar con indiferencia su máxima revelación, la máxima revelación de Dios, un reino eterno y un rey que purifica. Extraordinaria noticia y necesaria debido a lo que ha estado tratando en las secciones anteriores. Entonces, porque Dios es fuego consumidor, busca la bendición de adorar a Dios bien. Acércate a Jesús para adorar bien y ten cuidado de no rechazar al Dios que habla. Fíjate en los versos 14 al 17. Busca la bendición de adorar a Dios bien. Leamos 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento. Y subrayé, aunque con lágrimas buscó la bendición. Busca la bendición de adorar bien a Dios. El escritor inspirado pone como ejemplo a Esaú, el hijo mayor de Isaac, a quien le correspondía la bendición como hijo primogénito. Pero él fue indiferente a eso y la vendió. Y después con lágrimas la buscó, pero ya se le había dado la bendición a Jacob. Aprendamos por cabeza ajena. No hay mayor bendición que adorar a Dios y hacerlo bien. Ninguna bendición material a la cual le reconozcamos a Dios como el proveedor sustituye, está por encima de la bendición de adorar a Dios y adorar bien. Esaú es un ejemplo de ser inmoral y profano al permitirnos sembrar amargura en el corazón por los pecados personales y también por los ajenos en la iglesia. Y esto no significa ser indiferente ante ellos. Se trata de, y vuelvo a leer el verso 15, asegurarse de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Descansa quien adora a Dios. Jamás descansará quienes no lo adoran exclusivamente a Él. Tiene sentido lo que está escrito en Hebreos 13, versículo 17. Lo leo según la Nueva Traducción Viviente. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes.
Buscar la bendición de adorar bien a Dios tiene que ser intencional, tiene que ser con diligencia. Tal cual, y de seguro aún más, cuando se busca mantener a tiempo las tareas domésticas, las tareas académicas, incluso las tareas laborales al día. Esta bendición de adorar a Dios solo se encuentra en Dios y hay que buscarlo, dado a que Dios nos ha dado esa posibilidad. El autor inspirado nos trae la memoria de Deuteronomio. Él también fue autor de los otros 4 libros del Pentateuco. Y leo al margen de la página Números 14, versículo 17 al 19. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Y aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Busca adorar bien a Dios. Esa bendición es insustituible e incomparable. Y otra vez, solo se encuentra en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Buscar la bendición de adorar bien a Dios, repito, es intencional y es con diligencia. Tal cual, y aún más, cuando se busca mantener tareas domésticas, académicas o laborales al día. Y esto solo se encuentra en Dios. Y cuando no porque Dios se haya escondido, sino cuando hemos justamente desacertado o no dado en el blanco, no significa abandonar la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino se trata en perseverar, en buscar esta bendición de adorar a Dios bien sobre todas las cosas. Y saber sin duda con quién. Saber sin duda con quién en la búsqueda de la paz para dejárselo justamente a Dios cuando le entra por un oído y le sale por el otro. Que es lo que cita el autor inspirado allá en el capítulo 2. Busca la bendición de adorar bien a Dios. Lo segundo es acércate a Jesús para adorar bien. Dice el verso, ahora la sección de los versos 18 al 24. Ustedes, estoy con la nueva versión internacional, ustedes, y aquí abro paréntesis, porque el autor sigue dirigiéndose a los que en la iglesia han hecho de Dios una opción, darle un cupo entre la agenda ocupada o planteárselo como una caricatura o alguien a quien se le pueda domesticar. Ustedes, dice el verso 18, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicar que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo
estoy temblando de miedo. Y nuevamente abro paréntesis porque la montaña que hizo referencia el autor es el monte Sinaí, donde se entregó la ley que describe cómo Dios quiere ser adorado. Y por supuesto, hoy sabemos más gracias al Nuevo Testamento de lo que significaba aquello en el Antiguo Testamento. Dice el verso 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. El escritor inspirado hizo un contraste entre la experiencia de Moisés y el pueblo ante la montaña y el hecho de acercarse a Jesús. A diferencia de Esaú, Jesús no menospreció quién es Dios. Y Dios estableció a Jesús, no a Moisés, como juez y mediador de un nuevo pacto. Lo que la ley no logró, la sangre rociada de Jesús sí lo logró. Acercarse a Jesús es acercarte a, dice el versículo 23, la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Sigue diciendo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Otra vez, llegar al cielo no será por logros personales ni por la ley de Moisés. Llegamos al cielo por la sangre rociada de Jesús, que habla con más fuerza que la de Abel. Pedro, el apóstol, habló acerca de los justos que son probados como los metales preciosos purificados con el fuego. El oro se derrite en horno para separar las impurezas y producir un metal mucho más puro. Así está haciendo Dios con el espíritu de nosotros. Nosotros los justos, justos por la gracia del Señor. Caín mató a Abel porque no le gustó que a Dios no le agradara su expresión de adoración. Recuerda Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Es testimonio, es testigo, es el legado de poder acercarnos a Jesús por medio y gracias a su sangre rociada en la cruz para adorar bien, para evidenciar adoración como a Dios le agrada. Se adora con mente y cuerpo, se adora a solas y se adora en comunidad. Y solo esto es posible mediante la muerte, y todo esto fue posible solo mediante la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Ahora Él está sentado en el trono y nos toca a nosotros revisar cuál es nuestra postura. Quien no adora en comunidad
no ha entendido la máxima revelación de Dios a nuestro favor. La manera de adorar bien es por medio de acercarte a Jesús, quien nos añade a la adoración en comunidad. Y que por supuesto, con canciones, pero también con la propia vida, antes y después de una reunión programada, luchando por la santidad de Dios. Les recuerdo Hebreos 12, el versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios es fuego consumidor. Él nos purifica en la medida que como iglesia que persevera en no pecar, nos acercamos a Jesús cada día más y más, a solas y también en comunidad, donde nos recordamos, donde nos alentamos los unos a los otros. Busca a Dios, porque Él recompensa a quienes lo buscan. Busca la bendición de adorar bien a Dios sobre todas las cosas. Acércate a Jesús, pues es el medio para lograrlo. Y así también para recordarnos y alentarnos los unos a los otros, a no olvidar, a tener cuidado de no rechazar al Dios que habla. La última sección, los versos 25 al 29. Ten cuidado de no rechazar al que habla. Pues, si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, y abro paréntesis, esto siguiendo la línea de pensamiento del escritor inspirado, podemos afirmar que en un momento se refiere a Moisés. Pero sigue leyendo. Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Quien habló ayer, habla hoy y seguirá hablando mañana por medio de su palabra escrita para que lo conozcas y lo adores bien. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Vuelvo otra vez a Hebreos capítulo 13, pero esta vez al verso 7 y versículo 8. Hebreos 13, versos 7 y 8. Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el mal que ocurrió en el pasado es para que no te pase a ti hoy. Para que justamente seas testimonio, sino testigo, y dejes un legado. El legado que Dios quiere dejar a su pueblo. Un legado a las siguientes generaciones. Me dirijo a los jovencitos o pequeños que están en la sala conectados, que en cuyo caso voluntariamente y decididamente se conectan, aun cuando papá y mamá no lo hagan. Porque nunca es tarde. Y Jesucristo está al acceso justamente de cualquiera que busque a Dios creyendo que Él existe. Él así recompensa. Recompensa si lo adoramos como Él espera o nos está enseñando, como también recompensa si no.
Él sigue queriendo que te pase a ti lo que está desde el principio. Hacerte partícipe de quién es Él y que lo adores por quién es Él. No por los panes y los peces. ¿Recuerdan Juan capítulo 6? Sino por el Cristo revelado. Por el Cristo revelado. Sigo leyendo, versículo 26 al 29. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos, podría yo conectarlo con el verso anterior, transformados. Y sigo leyendo, agradecidos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible que transforma lo creado para que permanezca lo eterno, oigan, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, no por la lista de héroes, no por Moisés, sino por lo que Dios hizo por medio de Jesús, puesto los ojos en Él, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No trates con indiferencia la máxima revelación de Dios. Un reino eterno y un rey que purifica mediante lo que nos dejó escrito. Y lo tienes en tu Biblia, sea cual sea la versión o traducción que tengas. Ahí está accesible en nuestro idioma. Cuando hay pueblos, naciones o lenguas que aún no la han leído porque no está traducida a su idioma. Tenemos la dicha, la bendición de escuchar al Dios que habla. Él habló sobre el monte Sinaí. Hoy habla por medio del evangelio sobre tu vida. A miles de kilómetros de ese monte, incluso de Jerusalén, que no hay que ir allá para experimentar o sentir algo místico. No, acércate a Dios aquí hoy y no pases por alto la oportunidad que nos concede de justamente a escuchar lo que habla. Él es fuego consumidor. El fuego de Dios consume y destruye tus pecados, pero por supuesto, con tu participación. Él no anda con un rayo X justamente fulminando o con una pistola de agua para limpiar el moho. Nos hace partícipes de esta tarea, que en cuyo caso, bueno, nos invita a tomar la pistola para limpiar, para ser partícipe de esta tarea y de poder evidenciar esa manifestación de su reino inconmovible en ti, aquí y en el ahora. Fue el mensaje de ayer, es el mensaje de hoy y seguirá siendo el mensaje de mañana. Él está sentado en el trono. ¿Dónde estás tú? Él es juez de todos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu postura ante Él? ¿Tienes tus oídos abiertos para el Dios que habla? Dios hizo que fuera posible
que lo escucharas. Y hoy está hablando. Dos porciones bíblicas vinculantes son Hebreos 3 y Apocalipsis 13. Y una tercera porción también. Leo Hebreos 3, versículo 7 al versículo 11. Hebreos 3, versículo 7 al versículo 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. La mayor expresión de adoración a nuestro Dios no solo es con cantos bonitos y que salen del corazón, o que algunos solo de labios para afuera. Pero la mayor expresión de adoración justamente es perseverar y ser fiel al Dios Santo. Esto es una adoración con la vida. Y en el capítulo 14 leemos lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo 9 al versículo 13. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca en su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Esos son los espíritus de los justos que llegaron a la perfección. Ya y todavía no. Esa es la esperanza y promesa para justamente quienes no adoramos ni a la bestia ni nadie que no sea Jesús, que nos ha presentado al Dios Padre. Y en consecuencia entendemos que son que son tres en uno. Un Dios, tres personas. Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, la tercera persona de este misterio. Ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. No trates con indiferencia la máxima revelación de Dios. Un reino eterno y un rey que purifica mediante lo que dejó escrito. Depende de que te sometas a él y lo adores exclusivamente a él. No es al cónyuge, a la familia, ni a los hijos, ni a papá o a mamá, ni a los abuelos,
ni a los bisabuelos, mucho menos a la profesión, a la remuneración mensual, ni aún más a la iglesia, ni ninguna denominación. No es ni siquiera a Moisés, ni el sábado, ni siquiera el salón o el día de reunión. Es adorar a Jesús según las Escrituras. El fuego que nos consume a nosotros nos purifica, mientras que el fuego eterno de Dios, según su justicia, consumirá por la eternidad en la segunda muerte o en condenación eterna a quienes no se acercaron a Jesús para adorar a Dios bien, para no rechazar al Dios que habla. Busca la bendición de adorar a Dios. Acércate a Jesús para adorar bien. Y ten cuidado de no rechazar al Dios que habló, habla y sigue hablando. Dios es fuego consumidor. Adorémosle. Tanto te amó Dios que dio a su Hijo para que muriera en la cruz, tomando tu lugar para que tú y yo lo adoremos a Él. No por los panes y los peces, sino por lo que Él es, por quién es Él. Y que en consecuencia nos ha abierto el cielo gracias a su sangre rociada para adorar al que está sentado en el trono. Jesucristo te sustente. Y que ahora que vamos a celebrar la mesa del Señor, reflexiones y hagas un alto. Porque la invitación sigue siendo pertinente y necesaria. Jesús está a la puerta llamando. Si alguien oye su voz y abre su puerta, la promesa de Jesús que entraré para cenar contigo y tú con él. Apocalipsis capítulo 3. Justamente para que a partir de hoy, con más concientización, con más conciencia, con más conciencia adores a este Dios que fuego consumidor.